Hola, ¿qué tal? Hoy me gustaría empezar el programa con una pregunta. ¿Es perdonar la única solución para los problemas del alma? De perdón va a ir este jefe que mete. El sábado pasado se estrenaba un documental en el Festival de Málaga, un documental que busca la reconciliación como esencia de la vida. El argumento arranca con el secuestro de Beatriz Echevarri durante 603 días por parte de las FARC. Lo que se podría contar como una historia de rencor, derecho tiene para ello, la verdad, es en realidad la trayectoria de vida de una búsqueda, la de un hijo averiguando qué fue de los captores de su madre, sabiendo que los captores y ella entablaron una relación con todo el afecto que la verdad puede permitir un frío y algo cruel cautiverio en la selva colombiana. El acierto de Iván Guarnizo, que es su máximo responsable, y es la persona que también busca a esos castores, es no caer en la comodidad. La historia del dolor es tan legítima que la verdad nos extraña que salga de ella. ¿Qué clase de víctima es una que intenta comprender, conocer, saber qué pasó? Ojo, esta no es una obligación de quienes sufrieron. No es una obligación. No se equivoquen. Este es el relato del perdón como reconciliación. Pero el perdón sincero, sin falsos discursos, ¿es reconciliar al fin y al cabo perdonar? Este país, el nuestro, sabe mucho de intentar recomponer una sociedad tan herida a veces. Lo sabemos cuando recordamos la crueldad innecesaria, por ejemplo, de la banda terrorista ETA, y estos días han sido otra vez de nostalgia. La apertura del memorial en favor de las víctimas y contra los verdugos, que ese es siempre el lado bueno de la historia, es una necesaria oportunidad de reconciliarnos y pelearnos con nosotros mismos. Nosotros que nos ponemos siempre en boca de todas las acusaciones cruzadas con quienes sufren, quienes han sufrido, en un incómodo centro. Politizamos todo, hasta el dolor. Es también una oportunidad para arrepentirnos nosotros, perdonar nuestros errores y prometernos que no se volverán a repetir. Porque sí, nos hemos equivocado al tratar muchas veces a las víctimas. De perdón va la vida, y de perdón, de ver si podemos perdonar, va a ir también este jaque mate. Tú siempre decías que nunca te irías si no te iría bien. No luchar por lo que quieres solo tiene un nombre y se llama perder. Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer. Dime solo qué prefieres si tienes la opción de tener o temer. Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré. Un día me dices me faltan las ganas, otro lo pienso y nunca te gané. Yo quise todo porque te quedaras, ahora lo pienso y con qué me quedé. Tiempo perdido, quizás lo he ganado, de echarte de menos a decirte que lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentir que te haría feliz. Reviento, porque a veces ni yo me entiendo. ¿Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti? Yo sé. Esta canción se llama Lo siento, es de Beret. Es una obra muy buena, la verdad. Bueno, lo siento es una de esas frases, ahí, les ha bajado demasiado. Ahí, pues son cosas del directo. Lo siento es una frase que debe decir y que va a tener que decir mucho
La verdad, las compañías eléctricas somos conscientes de lo que ha ocurrido esta semana con la subidón de la factura de la luz, que el gobierno va a intentar resarcir, si es que eso es posible, con impuestos y con tasas y con intento de recortes a esas eléctricas. Endesa, estas son cifras para que te indignes. Endesa cerró el 2020 con un beneficio de 1.394 millones de euros. Iberdrola con un beneficio de 3.610 millones. Naturgy ganó menos, pero ganó. Y ganó 490 millones de euros en el año de la pandemia. Son cifras de beneficio neto. Ahora lo que se va a intentar es recortar esos beneficios. Es una de las propuestas del acuerdo de investidura de PSOE y Unidas Podemos en 2018 y llega en un momento de especial cabreo de la sociedad. Una subida de la luz que se disparó en mayo, ya antes de la subida de la tarifa. Ya fue el mes más caro desde septiembre de 2018. En septiembre de 2018 el megavatio por hora fue de 71 euros, en mayo fue de 67 euros. La factura de la luz es un 43,8% más cara que hace un año. Estos son los datos. Antonio, hola. Hola, hola. Bueno, lo primero, opinión sobre esta nueva tarifa de la luz. Bueno, hay que verlo con un poquito de calma porque es cierto que en este primer momento el dinero, pues obviamente el coste ha sido muy alto. Habrá que ver cómo avanza a lo largo del mes, ¿no? En principio estamos ahora mismo ante un precio que podría ser más alto desde 2018. En caso de mantenerse el precio actual del kilovatio, podría ser pues casi que el máximo histórico. Aquí obviamente pues confluyen muchas cosas, como pues desde los mismos derechos de emisión, el alto coste que hay ahora mismo del gas o las nuevas restricciones a la energía nuclear. Con lo cual la verdad es que se suman muchos factores para engordar aún más la factura de la luz. La pregunta es cómo afecta a los ciudadanos esta nueva tarifa de la luz. Es decir, ¿en qué lo van a notar más allá de estos cambios en la franja horaria? Es decir, va a ser más barato a las 3 de la mañana que a las 5 de la tarde, por un ejemplo. ¿En qué más lo van a notar? Bueno, supuestamente debería, una vez que nos acostumbremos a cambiar, digamos, ciertamente los horarios, debería producir un ligero descenso en el coste, que además también está el gobierno supuestamente trabajando para, digamos, amortiguar esta subida excesiva que ha habido estos primeros días. Pero sí, al final lo que se trata es de cambiar los usos y las costumbres que tenemos en nuestro día a día, no tanto de esto de planchar a las 2 de la mañana, que obviamente es algo pues bastante grave que se haya medio dicho en serio, pero la idea es, digamos, aplanar el consumo eléctrico a lo largo del día para evitar que haya muchos picos, porque básicamente el que haya ciertos picos a algunas horas determinadas hace que haga falta una, digamos, potencia de generación mucho mayor únicamente para esos pequeños momentos. Es decir, para decirlo simplemente, en España y en todos los países del mundo hay centrales energéticas que están únicamente para funcionar algunos ratos durante el año, en estos picos de consumo. Cuando falta potencia, se pone en funcionamiento. Aplanando esta línea, intentando que fuera más o menos continuo, ya sea pues haciendo la colada el fin de semana, intentando no gastar determinadas horas, etcétera, pues obviamente se aplanaría y haría falta mucha menos potencia para mantenerse. El problema, pues por ejemplo, que muchas de estas horas en las que son de alto coste son las horas también más cálidas del día durante el verano. Y obviamente el aparato de aire acondicionado es uno de los que más consume dentro de una casa, con lo cual tenemos un problema bastante grave. Pues sí, la verdad. Esto cuando haya, por ejemplo, grandes temporadas de calor, es decir, cuando haya picos de calor y cuando haya picos de frío, ¿esto cómo se va a notar, esta nueva tarifa? Porque claro, a las 3 de la tarde en Sevilla hace un calor que la verdad raté. Claro, o sea, como está diciendo, al fin y al cabo el doméstico que más consumen es el aire acondicionado y de manera secundaria pues lavadoras, secadoras, lavaplatos, hornos, etcétera. Obviamente de cara a una lavadora, a un lavaplatos, sí es cierto que una persona puede más o menos programar y tenerlo funcionando en horas que sean diferentes, ¿no? Durante el día. Pero el aire acondicionado es algo que depende tanto calefacción como aire frío
depende 100% del momento del día. No tiene sentido poner en Sevilla aire acondicionado a las 3 de la mañana y si tiene mucho ponerlo a las 3 de la tarde. Con lo cual ahí es un problema muy importante de cara al coste de la factura, ¿no? Quizás en invierno sean menos costosos debido a que, bueno, las horas más frías sí coinciden más con estas horas valle, pero desde luego que en un país como España, que sobre todo ahora en verano, que tenemos el sol como castigo, que haya personas que por encender aire acondicionado tengan que pagar una factura inmensa, pues la verdad es que no se entiende, ¿no? Una de las cosas que se están achacando es que PSOE y Podemos prometieron bajar la luz, criticaron a Rajoy cuando subió la luz y ahora están haciendo ellos lo mismo. ¿Tú qué opinas sobre esta afirmación? ¿Crees que es cierta? Hombre, es cierto en sentido más amplio, es verdad, aunque es cierto, estamos hablando, ¿no? La factura más alta es de 2018. Al fin y al cabo, es cierto que sigue sin superar por ahora, salvo que se cumplen los peores pronósticos, la factura aquella en los peores tiempos de Rajoy. Pero lo cierto es que ahora mismo parece lejana la bajada que habían prometido y tendrán que tocar muchas cosas para conseguir esto. Quizá ahora mismo, pues el hecho de ir contra la energía nuclear y haciéndole pagar más, pues yo creo que haciéndola prácticamente inviable a día de hoy, yo creo que no es lo ideal en un país que ahora mismo la nuclear sigue siendo con un peso muy importante, por encima del 20% en la generación de energía en España. Obviamente eso no tiene sentido de cara a abaratar la factura de luz, encarecer la producción de energía. Y sobre todo mientras no haya un desarrollo masivo de energía renovable. Aquí alguien podría pensar mal y decir, a lo mejor con esto que se están abaratando los costes de instalaciones de energía solar o energía eólica, bueno, sobre todo energía solar no de cara a las casas, que la gente por su cuenta de manera privada se ponga estas placas solares una vez que esté extendido, sea el gobierno de turno el que se ponga la medida de España es un país con mucha presencia de energía renovable. Eso se podría pensar desde una mirada un poco, digamos, sucia, ¿no? Pero obviamente pues queda mucho camino por recorrer para cumplir esa promesa de bajar la factura de la luz. Pues la verdad que sí. Bueno, hay que aclarar que esta nueva ley que pretende sacar el gobierno lo que va a intentar es reducir precisamente los beneficios de las eléctricas que yo contaba al principio. Esto además abarataría además la factura de la luz. Es decir, esto repercutiría directamente sobre ti esta nueva ley porque la luz llegaría a ser más barata. Lo que sería un impacto de 800 a 1.000 millones de euros en los beneficios de las grandes eléctricas. Son los que el gobierno conoce como beneficios caídos del cielo. Y además, nosotros nos ahorraríamos entre un 4 y un 5% de la factura de la luz. Antonio. Claro, efectivamente, al final esto es lo que hace falta, obviamente porque no tiene sentido que las eléctricas sigan multiplicando cada año sus ingresos mientras sigue subiendo la factura, ¿no? Pero obviamente esta bajada pues sigue siendo una bajada insuficiente, porque aunque es verdad que España no tiene la factura más cara de Europa, pero sí tenemos los sueldos muy, muy bajos en comparación a otros países, con lo cual da igual que sea un poquito más baja la factura que en Alemania, si los sueldos son la mitad. Eso también es una cosa que hay que tener en cuenta. Igualmente, también, sobre todo visto en este momento actual, pues como decía al principio, no hay que tener en cuenta que ahora mismo tenemos un precio del gas bastante alto, después de un 2020 en el que la producción de luz ha sido muy barata debido al bajo de consumo. Ahora mismo los precios del gas son bastante altos, además también las empresas se están poniendo al día con el tema de los derechos de emisión de CO2, lo cual ahora mismo hace que el mercado, muchas empresas habían esperado el último momento buscando que bajaran estos derechos para, digamos, ponerse al día en su déficit. Se han subido los precios, van a tener que gastar más, con lo cual para mantener beneficios tienen que subir los costes. Al final se han juntado muchos elementos para que tengamos una factura de luz extremadamente alta. Pues sí, yo creo que la gente quiere saber cuándo va a bajar la factura de la luz, que es básicamente, es decir, cuándo va a llegar esto que se ha prometido, cuándo va a hacerse realidad. Bueno, en principio lo que queda de mes debería asentarse y bajar un poquito, ¿no?, de este precio inflado de los primeros días, y ya para el mes que viene, por ejemplo, el tema de los derechos de emisión debería estar mucho más bajo, y ya bueno, pues también las medidas que pueda adoptar el gobierno, lo que tarden en hacerse, o si hay al final una investigación de la Comisión de Valores, veremos qué ocurre. En principio esto debe ser cosa de poco a poco ir bajando y de aquí a unos meses está estabilizado. Pues muy bien, estaremos muy pendientes de este tema, que es de indudable trascendencia para los ciudadanos, pero también
hay un tema muy importante y es un tema que afecta a otro de los grandes beneficiados de estos últimos años, las tecnológicas, las grandes tecnológicas, porque se va a crear un impuesto de sociedades mínimo de un 15%, una tasa del 15% en los grandes países. Es un acuerdo del G7 este fin de semana para intentar básicamente que se aprovechen de las diferentes legislaciones para pagar menos dinero. Impuesto de sociedades común a las grandes empresas, entre ellas las grandes tecnológicas. Estados Unidos ha apoyado, hay algunos países que defienden que sea más, sea de un 21%, parece ya complicado a estas alturas del partido, pero esta es una noticia que vamos a ver cómo repercute, porque es un golpe directo a sus arcas, a las arcas de las tecnológicas. Antonio. Bueno, sí, países, por ejemplo, Francia ha sido uno de los grandes abanderados de subir este impuesto, incluso también el mismo presidente Biden no se ha mostrado en negativo hacia esto. Veremos también ahora cuando se reúna el G20 que será de allí. Al fin y al cabo esto es un impuesto de sociedades mundial, digamos, sería un mínimo mundial en todos los países que lo acepten, ideas que fueran todos los países del mundo. Y obviamente aquí los grandes perjudicados son los paraísos fiscales, que perderían gran parte de su atractivo. En realidad, en el caso de las grandes tecnológicas, bueno, sobre todo de Google, de Amazon y todas estas grandes empresas de Internet, es cierto que en principio pagarían más impuestos, pero a la vez, pues, el caso de estas negociaciones, en la parte que han tenido que ceder desde Europa para que mantener esta norma, es la eliminación, por ejemplo, de la tasa Google que había aquí en España, ¿no? Y de esas tasas que se estaban creando en Europa para precisamente sacar más impuestos a estas tecnológicas que están afincadas en otros países, pero que están actuando en la Comunidad Europea. En ese sentido, a largo plazo seguramente les convenga bastante esta medida a las grandes tecnológicas, y de hecho el mismo Facebook pues ha aplaudido esta medida, ¿no? Algo que supuestamente les haría pagar un poquito más de impuestos. Veremos cómo avanza. Desde luego un 15% es bajo, de hecho es más bajo de lo que hay en todos estos países que han firmado, ¿no? De hecho, incluso en el mismo Estados Unidos creo que está, si no me equivoco, en un 20%, en España también está en un 20 y pico, Francia y Alemania lo mismo. O sea, al fin y al cabo no es subir los impuestos, es poner un mínimo que sigue estando por debajo de la mayoría de países desarrollados, pero que por lo menos pues a países como, pues a todos los que son los países fiscales, ¿no? Sobre todo las Islas Vírgenes de Estados Unidos, que hay muchísimas empresas allí, incluso también a nivel europeo, en cierta manera países como Irlanda, como Holanda, como Suiza. La verdad es que le pone una cosa un poco complicada de cara al futuro. Claro, la pregunta es si los paraísos fiscales van a aceptar estas medidas, si las van a implementar. Bueno, la verdad es que la mayoría de paraísos fiscales son islotes que o dependen de Reino Unido o dependen de Estados Unidos, con lo cual obviamente ahí hay una parte de la partida bastante grande, ¿no? Igual también hay alguna isla francesa que ocurre lo mismo. En cuanto a países como Irlanda o Países Bajos, bueno, pues obviamente aquí sí, a medida que se vaya ascendiendo, la capacidad que tengan de ponerse en contra es más complicada, sobre todo en este caso que son dos países de la Comunidad Europea. Bueno, la verdad es que obviamente plantarán cara, pero si en el momento en el que, como ya acuerdo, en un G20, eso todo sigue de acuerdo entre los grandes países, es muy complicado frenarlo. Pues veremos, a ver, es un acuerdo histórico el de este fin de semana, una revolución fiscal a escala global que veremos a ver cómo afecta a las grandes tecnológicas. Si no se van a cobrar lo que van a perder, no nos van a cobrar nosotros. Bueno, supongo ya, como decía en principio, tampoco a largo plazo seguramente no pierdan muchos beneficios por esta vía. Digamos que más que hacerles pagar más, es que ese pago sea más repartido entre los países en vez de estar concentrado en los paraísos fiscales. Por eso digo que incluso desde las tecnológicas le han dado la bienvenida, porque también les cierra la puerta a otras posibles iniciativas de futuro. Con lo cual, como decía, no es tanto una grabar más, sino que ese reparto sea entre todos los países. Pues muy bien. Hablando de polémica, ¿te ha hecho el colacao hoy, Antonio? Una mala pregunta, de verdad, importante. Hace unas cuantas horas, de hecho. Uy, hace unas cuantas horas. Uy, está madrugado. Bueno, es que era para que te hicieras otro, o te hagas palomita o lo que sea, porque tenemos crisis en Galapagar. Bueno, en Galapagar realmente no, pero claro, todo sale de Galapagar. Nuestra vida sale de Galapagar, al fin y al cabo. Pablo Echenique ha medio dejado Twitter. Bueno, no ha dejado Twitter en realidad, pero hay poco rastro suyo ahora mismo en Twitter. Ha borrado la mayoría de sus tweets, creo que ha dejado unos 15 más o menos,
Y ojito, 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 porque esto coincide con una, entre comillas, crisis de gobierno, con posibles cambios en los ministerios, con que ayer Alberto Garzón se rumoreara fuertemente que se venía a Andalucía, porque para hacer mejor el amor hay que venir al sur. Se viene a Andalucía a encabezar la candidatura de Unidas Podemos a unas hipotéticas, parece que adelantadas elecciones andaluzas. Se quedaría un huequecito en el ministerio que parece que Consumo realmente desaparecería, pero vamos a ver cómo se reubica la parte Podemos del gobierno, y también afectaría esto a la parte PSOE, pero ¿por qué Echenique suena como ministro otra vez? Y suena como ministro como ya sonó como ministro en 2019, que hizo lo mismo que ahora. Que es borrar la mayoría de los tweets. Echenique, que siempre ha sido una persona muy políticamente incorrecta, por decirlo así, en Twitter, han criticado a su actual gobierno en el que está su partido, nunca ha tenido pelos en la lengua, por decirlo así, para hablar de política, así que esa figura tan polémica podría contrastar con la de una figura de ministrable. Bueno, ¿Echenique al gobierno o no? Antonio, ¿cómo lo ves? Bueno, sí, esto en parte proviene de esa información que sacó El Español, en el que el gobierno estaría pensando, de Pedro Sánchez, eliminar 3 ministerios, fusionarlos con otros ministerios y quitar 3 ministros sin que eso supusiera perder peso por parte de Podemos. Pues en ese sentido, seguramente uno de esos ministerios que se ha hablado siempre es el de Consumo, bastante polémico por la incapacidad del ministro Garzón, que como decía, bueno, ha sonado en algún momento para ser el candidato a Andalucía. Recordemos que él se ha presentado una mayoría de veces por la circunscripción de Málaga. Y pues quizá en ese puesto, ya sea en ese ministerio o en otro, en el caso de que sea lo más probable fusionado, podría entrar Echenique en sustitución de esta proporcionalidad de Podemos, ¿no? Que bueno, al fin y al cabo también significaría una pérdida de peso de Izquierda Unida dentro del gobierno, que de hecho se quedaría realmente sin participantes, porque Yolanda Díaz de hecho dejó la militancia en 2019, si no recuerdo mal, para ser únicamente de Unidas Podemos, ¿no? En ese sentido veremos cómo ocurre, porque ya en sus días, también como comentabas, ¿no?, borró todos sus tweets o casi todos sus tweets y aún así no acabó siendo ministro. Veremos qué ocurre. Porque tú crees que sería ministro, y si fuera ministro, ¿de qué sería ministro? Bueno, si no fuera una sustitución directa, ¿no?, de Consumo, yo en principio entiendo, claro, que esto sí es verdad que al final para fusionar ministerio, el de Consumo seguramente sería uno de los perjudicados, de los que desaparecerían. Iría a Sanidad, me imagino. Iría o a Sanidad o iría a otro, ¿no? Pero sí, seguramente. Igual que también universidades, también yo creo que sería otra apuesta que podría desaparecer. También por la gestión del ministro Castells. En ese sentido, bueno, pues por su formación quizá lo más lógico sería ciencias. También Pedro Duque se intentó postular hace un año para dirigir la ESA, ¿no?, la Agencia Espacial Europea. También, como tiene ese perfil, digamos, de independiente, no es una persona que vaya a estar mucho tiempo en el gobierno, ¿no?, en el caso de Pedro Duque. Pasa que también aquí hay el problema de que, al fin y al cabo, Pedro Duque en los últimos presupuestos le han subido el presupuesto de ciencia y ahora sí podría empezar a aplicar programas después de este año y medio de pandemia, que no ha podido hacer prácticamente nada. Con lo cual sería extraño que ahora que sí puede hacer cosas, salga del gobierno. Pero de nuevo, al ser una persona independiente, veremos que si realmente es para saltar a otra parte, o incluso para esa agencia espacial española que se llegó a hablar, si sería para dar ese paso para dirigirla a él. Tendremos que ver qué ocurre. Echenique tiene ahora mismo 95 tweets. ¿Qué formación tiene en ciencia Echenique como para asumir un ministerio tan importante, al fin y al cabo, en esta materia? Bueno, Echenique no deja es doctor en física y antes de su participación política tenía una cierta carrera en el mundo científico, también estuvo en el CSIC y la verdad es que en ese sentido sí tendría, digamos, ese perfil para hacer un ministerio de ciencia. Pues interesante, veremos a ver cómo se desarrolla todo esto. Se habla de que los cambios en el gobierno serían para el mes de agosto, en plenas vacaciones. Veremos si Echenique se está preparando para este futuro ministerio o no, o realmente ha sido pues
consejo de la dirección simplemente y no tiene nada que ver. Veremos, a ver. Entonces, esto es un poco todo especulación. Lo que no es especulación, lo que sí son hechos reales, lo que ocurrió el sábado en Madrid, en la Plaza de Cibeles concretamente, que fue el Día Mundial del Medio Ambiente, y Greenpeace organizó una protesta con mascarillas para denunciar las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y básicamente también protestar contra los índices de contaminación de las grandes ciudades, entre ellas la capital española. Una protesta que acabó con una decena de detenidos tras la acción de Greenpeace, que se subió a la farola para colgar estas protestas y también intentó entrar a la fuente. Antonio, la pregunta es lo que mucha gente ha criticado. ¿Hay una doble vara de medir a la hora de manifestarse? Hola, Antonio. ¿Sí? ¿Me escuchas? Ahora. Que como estaba comentando, más allá de, obviamente, del hecho de la manifestación en sí, bueno, estamos ante hechos como el subirse para colgar la pancarta o incluso subirse a las Cibeles para colocarle esa mascarilla de gas. En ese sentido, obviamente, pues ahí la policía ha actuado como suele hacer en un caso así, porque al fin y al cabo se han subido a un monumento, una manifestación, también que más que manifestación ha sido una acción minoritaria, ¿no? De apenas 10 militantes de Greenpeace que se han subido a subir esa pancarta y a hacer esa mascarilla. Obviamente ha sido una detención rutinaria que tampoco creo que tenga mucha más repercusión que esta noticia aislada, ¿no? Pues veremos a ver. Bueno, sobre la protesta en sí de Greenpeace, ¿qué opinas? Bueno, la verdad es que ya la base por la de la que sale, yo creo que falla en algunos conceptos, ¿no? Como el hecho de que, bueno, al fin y al cabo la protesta lo que era poner el foco sobre las ciudades a nivel de contaminación. Yo creo que este planteamiento es un error, porque ya para empezar, la misma definición que hace es bastante engañosa, ¿no? Parte de que en las ciudades en el mundo vive el 55% aproximadamente de las personas y emiten el 70%. Bueno, aquí primero habría que definir qué se refieren ellos por ciudades, porque realmente ese 55% de población, pues lo que se debe de, la única manera a la que se está refiriendo es lo que se considera población urbana, que básicamente todo lo que no sea rural, es decir, todo el mundo desarrollado. Obviamente la población rural solamente es mayoritaria pues en países de África y ya cada vez en menos en algunas zonas de Asia. Yo creo que es una forma tramposa de hacer la división y sobre todo que la mayor parte del consumo no lo hacen las ciudades en sí, sino lo hacen las empresas. O sea, al fin y al cabo, la cuestión de emisión de gases de efecto invernadero no es una cuestión ni del consumo individual en ciudades, no es una cuestión de la agricultura, es una cuestión sobre todo de la generación de energía. Necesitamos quemar gas, carbón o petróleo para producir energía y eso es lo que produce gases, con lo cual poner ese foco en las ciudades yo creo que es erróneo. Pues veremos, a ver. Esto es lo protesta de Greenpeace, Día Mundial del Medio Ambiente. Greenpeace, que ya no tiene acostumbrado a protestas que siempre acaban en polémica, es un poco marca de la casa, por decirlo así. Pero bueno, noticia positiva, vamos a hablar de algo un poco positivo, aunque luego vamos a intentar regañarnos otra vez, pero España alcanzó la semana pasada, y vamos a ver cuánto alcanzamos esta semana, los 10 millones de vacunados, superando el 21% de personas con la pauta completa. Ya llevamos más de un 40% con una única dosis. Antonio. Sí, la verdad es que es un dato muy positivo que nos acerca pues a ese objetivo de llegar a la inmunidad de grupo al final de verano, y España pues sigue siendo un país que la verdad es que en el marco europeo sigue vacunando bastante bien. De hecho, por ejemplo, Asturias es una de las comunidades que está vacunando más rápido de toda Europa. Y en ese sentido yo creo que es un dato muy positivo, ¿no? Y además también nos acerca a esa nueva normalidad. Pero obviamente hay que seguir vacunando, hay que seguir peleando e intentar pues seguir batiendo el récord de vacunaciones por día. Y hay que seguir teniendo cuidado. Eso es muy importante, hay que seguir teniendo cuidado. No hemos acabado todavía con el virus, estamos en un 21%, tenemos que llegar al 70%, tenemos que dar 50 puntos porcentuales de vacunación para poder tener esa inmunidad de rebaño. Cuidadito, porque ha habido polémica además esta semana, hablando de cuidadito, con lo que ha sido las nuevas restricciones al ocio nocturno. Básicamente, discotecas sentado, pero hasta las 2 de la mañana puedes estar, hasta las 3 si es tu zona es de baja incidencia. Llegan las discotecas, llegan no siendo lo que eran, llegan a estar sentaditos, pero
parece que se va reactivando ese sector muy castigado por la pandemia porque lleva un año sin trabajar, lleva desde marzo de 2020 sin trabajar. Bueno, en verano ya las discotecas estuvieron en funcionamiento más o menos normal y veremos al final... Sí, pero no era lo que era, o sea, no era... Bueno, estaban funcionando en un horario más o menos normal. No era hasta las 7 de la mañana, pero estaban funcionando, vamos. Que de hecho yo recuerdo que hubo incluso algún que otro brote en discotecas. Ah, sí, pues en Almería no hubo mucha en funcionamiento. Si no hubo, alguna habría, pero no recuerdo yo. La cuestión, bueno, igualmente la cuestión es qué medidas se aplican al final, porque de hecho desde la Junta de Andalucía, Elías Bendodo ya ha anunciado que no tienen pensado aplicar estas normas propuestas del gobierno central, las que se publicaron en el BOE, así que veremos. Y no son los únicos, además, que no tienen pensado aplicar estas normas, Antonio. No son los únicos. O sea, hay más comunidades que no se ven a favor de estas normas de las discotecas. Recuerdo Madrid, País Vasco, por ejemplo, también tampoco quieren. La Rioja está dudando, pero parece que va a ser un no también. O sea, no son los únicos. Claro, por eso decía que dependerá de la capacidad que tenga el gobierno de convencer a las comunidades, de cómo, digamos, todas esas relaciones, sobre todo ahora que al no existir Estado de Alarma no existe una herramienta para que el gobierno cree estas medidas y las imponga a las comunidades. Al fin y al cabo todo dependerá de lo que las comunidades quieran hacer. Pues veremos a ver lo que pasa con esas comunidades. Por cierto, hay polémica, hablando del COVID, sobre el origen del COVID otra vez. Porque China acusó hace unos días a Estados Unidos de ser ellos los que esparcieron el virus por territorio suyo. En concreto se habla de un laboratorio militar. Y Estados Unidos, a cambio, dijo que al doctor Fauci, que es básicamente el máximo responsable de la pandemia en el país, como su Fernando Simón, por decirlo así, pues le llegaron emails en enero de 2020 donde se advertía de que la COVID había sido creado específicamente en un laboratorio y que tenía un origen intencional, es decir, que se ha hecho a propósito. Aquí ahora ya viene otra vez la conspiración, nadie sabe nada, pero todos saben todo. Antonio. Bueno, sí, obviamente aquí lo que en su día empezó con el presidente Trump, en que en su momento, digamos, no tenía esa capacidad ni esa relación con los medios de comunicación para extender ese mensaje, ahora sí, con la administración Biden, parece que son capaces de poner este mensaje, que de hecho ya pues se anunciaron hace ya unas semanas, ¿no? Estas investigaciones para comprobar, porque decían que no se creían aparentemente los datos de la OMS, que decía que efectivamente no tenía un origen en un laboratorio chino el virus, que no era artificial, sino que era pues muy probablemente por el salto a través de un animal o directamente de los murciélagos a las personas. Veremos al final si esto sigue avanzando, pero la verdad es que es preocupante que desde luego el cambio de presidente en Estados Unidos no ha cambiado nada en las cuestiones importantes como estas y siguen intentando acusar a China de haber creado un virus que a todas luces no tiene sentido, no tiene ninguna pinta de que sea así, ¿no? Al fin y al cabo, digamos que estos mails que recibió en su momento el doctor Fauci, tanto pues de personas que no alertaban de este supuesto origen artificial, como desde China también algunos investigadores que le agradecían el que se postulara tan en contra de estas teorías, pues no dejan de ser mensajes que no dicen nada realmente y que lo único que han hecho ha sido pues levantar, digamos, estas teorías de conspiración en las redes sociales, que hay que entender que lo único que hay ahora mismo es eso, teoría de conspiración. Estos emails no demuestran nada ni dan a entender nada. Esto también yo creo que es un poco una guerra por ver quién gana el poder, porque esto ya más allá de los delirios de un presidente, esto es una guerra por dejar al otro como el malo y quedar al fin y al cabo como la gran potencia a nivel mundial, que es lo que intentan China y Estados Unidos desde que Rusia cayó, especialmente. Es decir, Rusia lo que antes era la URSS. Es decir, esto es más una guerra por el poder, más una comprobación, una prueba de verdades, sino de certeza. Sí, nadie sabe qué ha pasado. Efectivamente, o sea, realmente estas acusaciones, sobre todo las que ha habido desde el principio de la pandemia hacia China, no dejan de ser un intento de digamos, intentar eliminar esa diferencia de poder que mantiene a Estados Unidos como gran superpotencia. Y esto seguirá así. En el caso de China, pues si también esto provoca que digamos, haga la réplica y acusa a Estados Unidos, bueno, la verdad es que obviamente sigue yendo en ese mismo orden. Lo más probable, de hecho, es que
decías que no sabemos realmente, seguramente ni lo sepamos, ¿no? De hecho, la gripe española, que se ha comparado muchas veces con esto, no se sabe realmente dónde se originó. Hay varias teorías, se habló en su momento precisamente de un mercado de animales vivos de China, se habló también de las trincheras francesas en la Primera Guerra Mundial, se habló también de las zonas agrícolas de Kansas en Estados Unidos. Realmente no existe es muy complicado de saber origen de una enfermedad como esta, porque ya en el momento en el que somos conscientes de ella se ha expandido por todo el mundo. Quizá en enfermedades más locales, como fue el SARS de 2003, sí se puede más o menos localizar la zona. En una tan global como ahora, que realmente no sabemos si realmente antes de salir brote en China hubo brotes en otros países, es imposible saber la ciencia cierta. Pues veremos a ver, porque esto ya es la teoría de la conspiración. Yo creo que si sabemos de dónde salió el COVID, vamos a necesitar muchos años, muchos años, hasta tener una certeza real, porque yo creo que en este momento no está la situación como para saberlo, por muchas comisiones de investigación lógicas que se creen, pero yo creo que esto va a ser una cuestión de años. Bueno, sí, claro, por supuesto. De hecho, en el caso este del SARS-CoV, para localizar muy probablemente la cueva en la que se hizo en la que, digamos, empezó el contagio, pues se tardaron como 15 años en tener unas pruebas sólidas, ¿no? Y esto digamos, una enfermedad que solo afectó a una zona determinada. Aquí que estamos hablando de todo el planeta, que hay muchas más posibilidades, pues obviamente serían muchos años de investigación, aunque también es verdad que se pondrán muchos recursos en este sentido. Uh-huh. Pues veremos a ver. Vamos ahora al bloque de las elecciones en Jaque Mate. Ayer fue un día para haber hecho Twitch con 3.000 horas de directo de las elecciones, pero era domingo y no apetecía al equipo. Vamos a empezar por las que primero sí sabían resultados. Vamos a empezar por Alemania. La guerra no era nacional, sino era en Sajonia, con epicentro, con consecuencia a lo que pase en el país entero, en Alemania, en las elecciones de septiembre. Esas elecciones que van a tener que buscar una sucesora o un sucesor a Angela Merkel, la canciller alemana que deja su puesto. Anoche había elecciones en Sajonia. La clave era si la ultraderecha iba a superar al clásico CDU, la clásica CDU, y no, la CDU se impuso y ganó a la ultraderecha. Antonio. Bueno, sí, efectivamente, se habló durante meses de ese posible sorpaso de la ultraderecha de Alternativa por Alemania a la CDU. Al final, pues en estas elecciones de la Alta Sajonia no ha ocurrido. Y desde luego, la verdad es que la CDU recupera ese espacio que tenía hace años y que ha mantenido siempre de superioridad, ¿no? Con prácticamente el 35-36%, al final casi 37% de los votos, frente a poco menos del 30% que tenía hace 5 años, ¿no? Vuelve a datos de hace 10-15 años, mientras que la Alternativa por Alemania, la ultraderecha, baja ligeramente, pero se mantiene estable, digamos, en esa entrada que tuvo espectacular hace 5 años. Aquí los perjudicados realmente, pues, es como ha pasado los últimos años en todo el este de Alemania, son los partidos de izquierda, ¿no? Sobre todo el Die Linke, que es equivalente, digamos, a Izquierda Unida dentro de España, y el Partido Socialdemócrata, que prácticamente, pues, tienen resultados muy malos. O sea, bajan Die Linke del 16% al 10%, el Socialdemócrata del 10 al 8%, pero es que ya hace 5 años habían sufrido una caída muy fuerte respecto a hace 10. Prácticamente se han quedado menos de la mitad en 10 años, lo cual la verdad que es un dato muy grave para estas dos formaciones. Pues sí, es especialmente trascendente la caída de la izquierda alemana, de los socialdemócratas y lo que aquí sería esa Izquierda Unida y el Linke. Es especialmente trascendente esa caída, que pierden tantos votos que son los que parece recuperar, lo que parece ganar la ultraderecha. Sí, ya es quizá una constante de lo que fue en su día Alemania del Este, donde la ultraderecha ha tenido siempre muchísima fuerza y donde parece que esos votos que consigo no provienen tanto de la CDU como de la izquierda de Die Linke y del Partido Socialdemócrata. En este caso también los verdes, que es, digamos, como la gran alternativa a CDU a nivel nacional, pues apenas es capaz de conseguir votos de estos dos partidos y se queda pues estable en ese 5% en el que lleva estancado ya unos bastantes años. Con lo cual sí, es cierto, es un problema general que hay en el este de Alemania, que la ultraderecha es capaz de absorber los votos que históricamente iban para la izquierda.
No sé si escucha, pero es que estamos imprimiendo 1-1 los votos de Alemania. Bueno, en Perú hay empate y de momento con cierta tendencia al alza para Keiko Fujimori. Bueno, ahora mismo la verdad es que se esperaba que iban a ser unas elecciones muy ajustadas. Es cierto que Fujimori sigue partiendo por ventaja, pero poco a poco se está acercando el candidato Castillo, y de hecho está pues prácticamente en este momento un empate técnico 49-51, y precisamente el voto que queda sobre todo por contar es el voto rural, que debería empujar a Pedro Castillo, al candidato izquierdista, ante ese posible dato que quizás ahora mismo el único dato así más claro que tenemos es el de encuesta P de urna, que daba una ventaja por la mínima a Pedro Castillo. Lo que está claro es que gane quien gane va a ser muy ajustada la victoria, y veremos si tiene consecuencias a nivel de estabilidad y de cara al perdedor si es capaz de aceptar el resultado. Aquí la pregunta que le surge al oyente es ¿quién es Keiko Fujimori y quién es Pedro Castillo? Bueno, que Keiko Fujimori es la actual presidenta y es la hija de que fue el dictador hace ya unas cuantas décadas en Perú, y digamos que representa esa fuerza de derecha que defiende el legado de su padre, un gobierno que además de dictatorial, pues bueno, también ha sido varias veces condenado de corrupción, y es algo ampliamente conocido allí en Perú, ¿no? Digamos que representa pues esta versión más reaccionaria, más conservadora, mientras que Pedro Castillo es el candidato de la extrema izquierda, digamos es de la opción comunista, aunque hay que entender que el comunismo en Perú, el Partido Comunista de Perú, tiene unas cualidades un poco diferentes. Quizás aquí habría que entenderlo más una cuestión de rojipardismo, ¿no? De ese nacional bolcheviquismo, es decir, un comunismo más autoritario, menos pensando en lo social, en los derechos sociales, por ejemplo, de las comunidades LGTBI o temas raciales, etcétera, y más centrado en esa especie de versión antigua del comunismo. Ha sido, digamos, el que ha liderado durante buena parte de las elecciones, las encuestas. De hecho, digamos que ha sido precisamente ha habido, digamos, una división una vez que se cumplió esa segunda vuelta de apoyos hacia ambos lados, pero digamos que en muchos sentidos pues había un cierto bloqueo alrededor de él, al que incluso se le ha acusado de pertenecer o tener relación con el Sendero Luminoso. O sea que básicamente la pelea entre movimientos que se podrían calificar de autoritarios. Bueno, en el caso de Castillo, digamos, realmente ninguno de los dos casos es un movimiento autoritario, sino que Fujimori sí proviene, digamos, de ese legado. O sea, que realmente Keiko Fujimori no sería tampoco una metáfora muy, muy correcta, pero habría que pensar quizás en la figura de Fraga, ¿no? De esa persona que viene de esa costumbre, ¿no? De esa cultura fascista, de esa cultura dictatorial de Franco, pero que se presenta como un partido democrático, ¿no? No es que sea una dictadura lo que propone, pero obviamente sí defiende ese legado. Mientras que Castillo, digamos, sí proviene de esa cultura, de ese comunismo más duro, aunque obviamente no desde una perspectiva autoritaria en el sentido de que va a montar una dictadura. O sea, seguramente no haya ninguna dictadura en ninguno de los lados en Perú, pero sí digamos que son dos propuestas muy duras en muchos sentidos. Sí, y con los otros partidos, ¿qué pasa? O sea, habrá partidos que me imagino que no apostarán por esta radicalidad muchas veces que vemos en Fujimori y en Castillo. ¿Qué pasa con los otros partidos? Bueno, lo cierto es que había obviamente un gran abanico en medio, pero en el momento en el que estos dos candidatos han sido los que se han mostrado más fuertes, después de todo de la caída de la candidata de la izquierda, ¿no? Que sí sería quizás el equivalente a Podemos allí en Perú, pues obviamente se han tenido que rodear de uno o del otro lado. Realmente en este caso hay afiliaciones por cuestión de oposición, es decir, puede que Fujimori y Castillo no convenzan tanto a los partidos de derecha y de izquierda, pero en la izquierda hay tanto rechazo a Fujimori y en la derecha hay tanto rechazo a Castillo que son capaces de atraer muchos apoyos de los otros partidos. La polarización siempre funciona bien, ¿eh? Bueno, en este caso realmente Fujimori ha sido la presidenta de los últimos años en un país que siempre ha sido muy dominado por la derecha, y ahora Pedro Castillo pues ha surgido como un líder, digamos, que al fin y al cabo es un profesor y con este movimiento social, haciendo hincapié en las poblaciones indígenas, en los derechos laborales, en la cuestión precaria de los trabajadores, el desarrollo económico.
Al fin y al cabo, pues un movimiento así que no se veía hace mucho tiempo en Perú, precisamente en estas elecciones que son del bicentenario de su independencia. Pues veremos. En México también hubo jornada electoral. Me sorprende la división a lo belga, que así la llama la ectomanía, de las administraciones locales. El margen izquierdo del país, el lado izquierdo del país, apuesta por los conservadores, por el PAN, que son los conservadores, mientras que el lado derecho se va a la izquierda al Partido de los Trabajadores. En el Congreso, el partido de Andrés Manuel López Obrador consigue mayoría, aunque no esa mayoría que se esperaba, pero consigue mayoría al fin y al cabo. Así que estos son los resultados en México. Estos son Ciudad de México, perdón, lo que yo comentaba. Primero de la división a lo belga, la Ciudad de México, que es la capital. El PAN en el lado izquierdo, el Partido de los Trabajadores en el lado derecho. Bueno, sí, además en este caso también son, digamos, los dos extremos de la política mexicana. El PAN, el partido más a la derecha dentro del marco, más incluso que el PRI, que ha sido el partido hegemónico por antonomasia, mientras que el PT, pues, es el típico partido de trabajadores comunista de América Latina, que sí es cierto que a nivel general es bastante minoritario. Allí el partido fuerte ahora mismo es Morena, el partido de López Obrador, que es cierto que consigue una victoria importante, pero que en bastante pero menor de la que se esperaba. Los que sí han crecido han sido sus socios de gobierno, con lo cual precisamente esa no subida o esa bajada de Morena no ha sido hacia la oposición, ha sido hacia sus socios, con lo cual en principio esto que se podía ver como un plebiscito a la gestión de López Obrador no se ha visto demasiado damnificado, y en principio parece que si esto se puede hacer digamos, extrapolación a nivel nacional, a nivel presidencial, no seguiría manteniendo el poder López Obrador en México. Pues veremos a ver, porque en cierta manera cae Morena, cae López Obrador, pero eso se compensa con la subida del resto de la izquierda. Así que parece que hay una compensación. Y luego comentaba también el PRI, el partido hegemónico del país, que está en un 17,9%, Morena en un 34%, y bueno, está en 70% para las elecciones federales. No parece que haya avanzado mucho más durante la noche, pero el PRI, ojo a esa caída, el partido que gobernaba con Enrique Peña Nieto hasta hace no tantos años. Sí, el partido que ha mantenido siempre el control sobre México y que ha sido pues el partido que representaba a México en las últimas décadas, en el último siglo. Pues sí, quizás aquí podemos empezar a ver un sorpaso por parte del PAN al PRI, que podría convertirse, pues, en su día fue la alternativa al gobierno del PRI, ahora sí podría ser la alternativa a la derecha, a lo que ahora parece que sigue estando fuerte el gobierno de Morena, que es cierto que se queda en un 34,5% por ahora, pero que se esperaba que estuviera pues en torno al 40%, con lo cual es una victoria un poco agridulce. Pues claro que sí. Bueno, vamos a pasar ahora a Negre de la semana y medallero. Vamos a llamar de tiempo, como siempre hacemos, pero... Bueno, medalla de bronce esta semana para el hombre que se casó con su cuñada en la misma boda en la que murió su prometida. Es decir, muere la prometida, se la lleva en otra habitación y él mientras se casa con la cuñada. Un poco macabro, pero bueno, pasó. Medalla de plata para la joven atropellada por culpa del reto de empujar a la gente contra otras personas. Le empujaron las amigas y claro, las otras personas tuvieron reflejos, se quitaron y ella cayó a la carretera. Venía un coche y la atropelló. Premio Darwin 2021. Medalla de oro. Claro, esta medalla no sé cómo colocársela. Medalla de oro para el tornado que sacudió Teruel el pasado viernes. Hay que tener cuidado. Teruel es ya... Esto ya es Estados Unidos, aquí ya con tornado y todo. Y negre de la semana para el gobierno de Trump por intentar conseguir correspondencia de 4 periodistas del New York Times para averiguar las fuentes que les suministraban la información que publicaban. Así que una clara injerencia de un poder en el periodismo, una vergonzosa injerencia del poder en el periodismo. Antonio. Bueno, sí, respecto al tornado de Teruel, por suerte no hubo ningún tipo de incidencia, ni siquiera en el tráfico de la autopista en la que ocurrió, con lo cual la verdad es que se ha quedado por suerte nada más que en esa anécdota para sacar una fotillo de internet. Y es curiosa la historia de la que comentaban, ¿no? La medalla de bronce, la de la boda allí en la India, ¿no? De casarse con la cuñada tras la muerte de la que iba a ser la mujer.
que en cierta manera pues representa muy bien lo que ha sido históricamente el matrimonio, ¿no? Al fin y al cabo, estamos en un caso que era un matrimonio concertado de conveniencia, en el que una vez fallece la esposa, pues las familias se reúnen e intentan encontrar una solución que al final es casarla a su hermana mayor. Hasta al fin y al cabo demuestra eso, lo que ha significado el matrimonio durante la mayor parte de la historia de la humanidad, esa especie de contrato entre familias. Y Antonio, por cierto, anoche habló Iker Jiménez en Cuarto Milenio de la biodescodificación, que no sé si sabe lo que es, pero es polémico. Hombre, una palabra inventada por lo pronto. Bueno, para el que no lo sepa, es una medicina alternativa muy criticada porque, es una pseudoterapia, entre comillas, que culpa a los enfermos de sus patologías. Es decir, lo que dicen es que, el origen de las patologías que sufre, por ejemplo, de un cáncer, o sea, así de macabro es culpa de los sentimientos de las personas, del significado emocional, de las emociones de las personas. Es decir, como que las personas se provocan esa enfermedad a cambio de sus emociones. Yo creo que esto va un poco entrelazado con lo que decía Spiderman en su momento, que se le criticó tanto de se cura de cáncer el que quiere, y esto fue anoche el programa de Cuarto Milenio. Polémico si hay que darle voz o no a situaciones así. Iker Jiménez, que hace unos meses decía que iba a dejar el miedo para dedicarse a la ciencia. Aquí tenemos la consecuencia. Antonio. Sí, bueno, también de hecho esto es una de las bases de muchas de estas teorías de medicina alternativa, ¿no? De hecho, incluso dentro de la psicología, me recuerdo a las constelaciones familiares, ¿no? Esta especie de cúmulo de pseudociencia en el que poco menos, pues, recuerdo que una de sus principales exponentes justificaba la violación entre una familia como una manera de sanar esos traumas familiares, ¿no? Al final es una constante dentro de estas teorías, que es entender la enfermedad como una especie de visión kármica o de visión de depuración del alma o del cuerpo, etcétera, ante ya sea una afrenta ante un espíritu, ante una afrenta de nuestro cuerpo o algún tipo de desequilibrio de nuestras energías. Todo confluye al final en la misma idea y obviamente pues son pseudoterapias que no tienen ningún tipo de cabida en nuestra sociedad, y obviamente pues las personas que hacen propaganda y que propagan estas ideas completamente imposibles, como es el caso de Iker Jiménez, que no es algo actual, que lo ha hecho siempre ese tipo de ideas, no tienen cabida dentro de lo que es una sociedad que es avanzada. O sea, no tiene cabida que una persona siga exponiendo este tipo de ideas como si fueran válidas cuando obviamente no lo son. Pues esto es peligroso. Esto, más allá de una tontería de un programa de televisión, esto es tan peligroso. Hay que tener mucho cuidado con el contenido que se elige a la hora de informarse, porque pasan estas cosas, hay que tener cuidado. Así que vamos a actuar siempre con rigores científicos. Por cierto, otra polémica: OK Diario ha publicado esta mañana una noticia que señala a Errejón como responsable de una patada a un hombre de 67 años que sufría un cáncer y que, esta patada le ha provocado una hernia que le ha obligado a parar la quimioterapia. OK Diario es la única fuente que da esa noticia, es el único medio que da esa noticia, y además se carga la presunción de inocencia y directamente le culpa de este hecho. Antonio. Bueno, la presunción de inocencia en principio no, porque la presunción de inocencia la única persona que puede cargársela es un juez. Pero sí, obviamente aquí es cierto que ha saltado esta mañana, no solamente con una, sino realmente con 5 noticias diferentes o 4 noticias diferentes sobre este supuesto suceso, y que por ahora no existe ningún tipo de fuente más allá del diario, bueno, que no es ni siquiera un diario, ¿no? Que es un panfleto de propaganda pseudo periodística, si podemos llamarlo así. Pues sí, la verdad. Vaya país se nos queda, ¿eh? Vaya país, dejamos una semana más, Antonio. Por cierto, tengo una sorpresa para ti. Me gusta la sorpresa. A ver. El jueves vamos a tener una invitada en el programa. Ahí en nada. Te veo un poco emocionado, Antonio, no me decepciones. Yo a tope con todo. Bueno, el jueves nos va a visitar en Jaque Mate Ana Bosch, que fue corresponsal de Televisión Española en países como Reino Unido, Estados Unidos, y que actualmente es una importante periodista del área de internacional de la corporación pública. Así que el jueves visita Ana Bosch el programa y ya estamos
Y enseguida lo vamos a contar en la sección de deportes muy cerca de la Eurocopa y iremos contando sorpresitas de este jaque mate especial Eurocopa. Así que, Antonio, nos vemos enseguida. Por cierto, Ángela, hay que aclarar que, bueno, no está porque está todavía dando vueltas en el tornado de Teruel. Fue a Teruel, y ha decidido ir a Teruel y está dando vueltas en el tornado. Ahí está arriba, está moviéndose. Así que esperemos bajarla el jueves a la tierra y estará con nosotros. Pero Antonio, tú y yo nos quedamos aquí a trabajar por los deportes. Efectivamente. Y además se vienen cositas. Se vienen cositas en los deportes. Ahora, bueno, yo estoy triste hoy por los deportes, pero ahora lo cuento. Así que enseguida nos escuchamos sintonía y vamos que nos vamos. Yo hoy me niego a hacer la sección de deporte. Me niego. Si la hago bataleando, como los niños pequeños, ¿no? Que, hombre, que han echado a la Almería del playoff. Esto no puede ser verdad, pero bueno. Hay más vida aparte de la Almería. O eso espero. Hay más vida y hay novedades importantes, porque el viernes comienza la Eurocopa. Este viernes sí, comienza la Eurocopa, una Eurocopa around the world, por toda Europa, que es un año además maravilloso para hacer esa idea. Aquí en España tenemos a Sevilla, nuestra querida Sevilla de ciudad representante. Pero, vamos a ver quién juega la Eurocopa, porque desgraciadamente, por otra parte, porque es daño para su salud, ayer dio positivo Sergio Busquets en el test del COVID y está la selección española aislada a la espera de más test y está haciendo cuarentena. Así que el amistoso contra Lituania lo va a jugar la Sub-21 dirigidos por Luis de la Fuente. Que es una muy buena noticia esta, o sea, que perder una selección una semana antes, una muy buena noticia para España. Ya empezamos con alegría la Eurocopa. Antonio Romero, hola. Buenas. Hola de nuevo. Vaya desastre de España. Pobrecillo, le mandamos desde aquí los mejores deseos de recuperación a Sergio Busquets, como es lógico, pero tenemos mala suerte. Bueno, sí, de todos modos yo creo que mejor ahora que durante el torneo, porque todavía aún hay un plazo de cara a esa cuarentena y de que se pueda controlar la situación. Si fuera a mitad del torneo sí que tendría 100% que despedirse de la Eurocopa Sergio Busquets, el que ahora mismo encima es el capitán de la selección. Y sobre todo lo más importante, el posible brote que pueda causar el positivo de Busquets, porque ahora mismo estarán todos aislados, el staff técnico y todos los que han tenido contacto estrecho con él, pero claro, esto puede haber causado un brote porque vienen de haber jugado contra Portugal, han entrenado juntos y claro, esto puede ir a peor a una semana de que empiece, de que debute España en la Eurocopa. Pues vamos a ver, bueno, a ver, la selección sub-21 hay que confiar en ella también, que igual luego son mejores que la absoluta, pero que es verdad que ha asustado un poco esa idea. Sí, bueno, de todos modos es un partido amistoso y desde luego la sub-21, como dice, irá con muchas ganas, sobre todo después de esa pena de eliminación en las semifinales de la Eurocopa hace unos días, con lo cual yo creo que bueno, para este caso concreto, con un amistoso así de preparación, no es el caso más grave del mundo. Sí, el amistoso es lo de menos. Lo bueno es que tengamos buenos jugadores en las categorías inferiores para poder disputar este tipo de partidos. Y como he dicho, pues rezar porque no haya ningún otro positivo en la selección absoluta de cara a ese primer partido contra Suecia y que se pueda disputar. Claro, y esto si pasa en medio de la Euro, si una selección tiene que aislarse por temas COVID, ¿qué pasaría con el torneo? ¿Se repondría con una nueva selección? ¿Se eliminaría esa selección? Se habla de que se puede llegar a excluir a la selección por no tener un mínimo de jugadores, porque sí que es cierto que por enfermedad del COVID tú puedes traer un nuevo jugador que no esté en la convocatoria, pero claro, si uno nada más. Bueno, en principio no hay límite, pero sí, como dice, siempre puede haber intercambio, a menos que ya sea una cosa muy masiva.
Pues nada, aparte de esto, ¿cómo veis a España? ¿Cómo visteis a España el viernes? ¿Cómo la veis cómo creéis que va a ser esta sub-21 con Lituania? ¿Cómo veis en general a nuestro país? Una España sin gol, como viene demostrando en los últimos partidos, y con muy poca profundidad. Creo que se está desaprovechando uno de los mejores jugadores que tenemos, si no el mejor, que es Marcos Llorente, que está jugando en la peor posición posible, que es lateral derecho, ante la ausencia de Jesús Nava y Dani Carvajal. Y bueno, yo creo que a Luis Enrique pues le sirvió más o menos cómo están todas las piezas ordenadas, y bueno, vimos el desajuste que había en ataque. Creo que había mucho todavía que solucionar. El partido contra Lituania podría ser otro partido para configurar bien todo el equipo, y bueno, la verdad que eso es otro grave problema, porque España pues no va a tener otro escenario para poder probar. Ya el próximo partido será oficial de la Eurocopa. Sí, quizás esa es la mayor pena, que no veremos más España hasta el primer partido oficial, pero a mí desde luego el partido contra Portugal me gustó. Para empezar, también por el rival. O sea, Portugal, hay que entender que ahora mismo es el campeón actual de Eurocopa, es el campeón actual de la Liga de las Naciones y es un equipo de los favoritos para el torneo. No hay que olvidar que tiene un ataque que posiblemente sea el mejor de los mejores del mundo. En ese sentido, yo creo que también tiene mucho mérito lo que hizo España, y a mí ya lo que fue el juego en sí mismo me gustó bastante. Es verdad que Marcos Llorente está en una posición que no es la ideal, que es de lateral en vez de media punta, pero lo que es cierto es que durante buenos tramos del partido jugó de todo menos de lateral, porque de hecho se plantó en varias ocasiones en el centro, en la parte más central delante del área, con lo cual yo creo que puede ser interesante esa alineación, digamos, más fluida, en la que a lo mejor otro jugador pueda ocupar más la banda y Marcos Llorente entrar hacia adentro como falso lateral y acabar pues en la posición en la que se siente más cómodo, que es en los 3/4 de campo. Y bueno, la verdad es que a mí en general el nivel de todos los jugadores me gustó bastante. Sí, quizás pues el caso de Thiago en el centro del campo me pareció que le faltaba ese puntito de intensidad que le hacía falta a España para tener más el control de la pelota, llegar más arriba, más rápido. Y luego obviamente en ataque es verdad que decía Romero, falta gol. De ahí me faltó mucho, por ejemplo, Gerard Moreno, que yo creo que debería ser titular en esta selección. ¿Sí? Sí, vamos, yo entiendo también que este partido era probando jugadores, ¿no? También Sarabia titular, yo creo que seguramente no lo sea durante la Eurocopa. Probablemente pues veamos jugadores más del perfil de Oyarzabal quizás, que sí tiene bastante más gol. También en ataque yo espero que juegue Gerard Moreno, que al fin y al cabo pues es el máximo goleador de los españoles este año. Y obviamente también es un equipo que podría llegar más lejos con esos jugadores. Pues veremos, a ver. Bueno, algún tipo de conclusión ya para cerrar este tema. Bueno, que hay que solucionar el tema del gol de cara a la Eurocopa, y que no nos extrañemos que veamos a Gerard Moreno junto a Morata en muchos tramos de los partidos. Sí, la falta de gol, que es el problema histórico de España, que realmente nunca ha llegado a tener mucho gol, pero que desde luego lo importante es que por ahora parece que es un equipo sólido, que es capaz de aguantar en defensa, que eso para mí era, digamos, lo que tenía más duda y lo que me parece más importante a día de hoy, porque aunque haya falta el gol, los campeonatos se ganan en la defensa, no en el ataque. Bueno, pues para darle ánimo a la selección española vamos a poner... Hay que aclarar que luego nos echarán el vídeo para atrás por copyright, pero hay que aclarar que nosotros no nos llevamos pasta por esto. O sea, esto es sin ánimo de lucro, como desgraciadamente en mi vida en general. Pero bueno. Espérate, porque va a saltar policía. No, va a saltar policía. Uy, no, el BBVA no. No vaya a ir. No confiéis en los bancos, que son malos. Ahí, musiquita. Esto es Martin Garrix con Bono, que vaya mezcla más rara, pero We Are the People, que es la canción oficial de la Eurocopa. Tampoco la vamos a escuchar entera, o sea, vamos a poner un ratito. No sé si se escucha bien, pero... Un poco Coldplay. Pero bueno. Ahí estamos. You come with me, tonight is gonna be the one.
Oye, pues está bien la canción. No está mal la canción, la verdad. Pero bueno. Pues vamos hasta aquí 3 horas. Pues esto no los 40 principales, para estar 3 horas con la musiquita de fondo. Ahí la dejo de fondo y cuando salga el vídeo no salte la publi y lo cortamos. Bueno, por cierto, a mí me da miedo ahora un poco que España organice el Mundial, porque aquí cogeríamos a José Manuel Soto para hacer la canción oficial del festival del Mundial. Así que me da un poco miedo, porque en noticias del fin de semana, España junto a Portugal van a intentar organizar el Mundial de Fútbol del 2030. Ya te sabes dónde estamos en ese año. En la candidatura ibérica se firmó un acuerdo entre los dos países, entre las máximas instituciones de los dos países, pues para ir en conjunto organizándolo. Romero, Antonio, ¿tenéis ilusión de que lo organice España? Bueno, una buena iniciativa entre dos países vecinos y puede salir bastante bien. Futbolísticamente, pues la verdad que tienen dos equipos bastante grandes, históricos, y la verdad que tiene sobre todo muchas sedes, muchos campos para albergar toda una Eurocopa. Yo lo doy sí, todo. Ya lo intentaron en su día 2018, que no salió en esa elección bastante polémica de Rusia y Qatar. Desde luego tiene infraestructura en principio, sobre todo además sería un impulso para muchos campos que llevan ya años pensando en esa renovación, poder acometerla. Estamos hablando, por ejemplo, de Balaídos en Vigo, de Mestalla, de estadios también de equipos quizá un poco menores como en Valladolid, en Zaragoza, La Armadera. En ese sentido puede ser bastante interesante para ese impulso a fútbol, y que desde luego España tendría esa capacidad más que de sobra, sobre todo sumando a Portugal, para organizar el Mundial. En principio, tomando un poco el plan del 2018, sería casi todo en España, serían, si no recuerdo mal, unos 15 estadios en España y 3 en Portugal, pero desde luego sería una opción muy interesante. ¿La final también sería en España? Sí, en el Bernabéu concretamente. Ah, mira, Romero entonces estará contento. Mientras que el inicial en el Camp Nou. Vamos, si se repitiese la propuesta que se hizo en 2018, claro está. Pues bien, además aquí pueden usar el estadio de la Cartuja, que se va a usar para esta Eurocopa, o sea que aquí en Sevilla. Bueno, habría que verlo. El caso Sevilla es cierto que es muy especial porque tiene tres estadios muy grandes, como no solamente la Cartuja, sino también el del Betis de Sevilla, que sobre todo el de Sevilla seguro que intentaría entrar para poder reformar su campo, que hace ya también un tiempo que plantean esa posibilidad de hacerlo ya por su cuenta. Así que no sabría yo qué estadio se podría coger, o incluso se podrían coger dos en Sevilla. ¿Cuándo sabemos si no lo llevamos? Pues esto Romero no sé si lo sabe mejor, pero creo que estaríamos hablando para finales del año que viene. Sí, yo creo que para el próximo año yo creo que ya estará zanjado este tema, y seguramente aprovechando que hay 3 estadios en la ciudad de Sevilla, supongo que se podrán usar como mínimo 2 al mismo tiempo. Consejos que aprendimos de intentar organizar unos Juegos Olímpicos: no hay que hablar en inglés, no sale bien nunca. Es un buen consejo. Pero bueno, oye, estaría guay, un mundial en España, imagínate, eso tiene que estar, bueno, en Portugal también, pero nosotros hablamos de lo que nos toca. Un mundial en España estaría chulo, 2030. Tendremos nosotros, hostia, seremos mayores ya, Tenemos 30 años casi. Qué decepción de vida, qué pena. ¿Cómo pasa nada? Bueno, habrá jaque mate en 2030 especial mundial, Seguro. Con Twitch o ya lo que salga. A lo mejor ahora una que te manda la imagen a través de onda por los extraterrestres o algo así, es lo que sale ahora, pero bueno, en esa época. Pero bueno, y si no, Carlos, otra de las alternativas que hay presentadas para ese mundial es una conjunta de Argentina, Chile y Paraguay y Uruguay. Ah, pues entonces... Que yo sé que a ti te encantaría. No, entonces, perdona que te diga, adiós España, fuera esa candidatura. No, yo a favor de Argentina, Chile, Paraguay me has dicho, y el cuarto... Uruguay, los 4 países... Básicamente Argentina y sus 3 vecinos. Pues claro, ahí me imagino que la final igual sería en el Monumental. Vamos con la Bombonera. No vamos, sería Argentina, yo creo, la final. Rememorar ese mundial, el primero que hubo en el 1930, ese centenario del mundial, celebrarlo en el mismo sitio en el que pues esta ya corre con ventaja, Esa entonces corre con ventaja. Que esa corre con ventaja. El poder de la nostalgia es muy bueno.
No funciona. Exactamente. Bueno, pues sí, si lo es en Argentina, yo me voy para allá. O sea, a mí me perdéis ese mes. Me voy allí a Argentina. No contéis conmigo, pero bueno. Oye, pues a ver, nosotros vamos con España, evidentemente, ¿no? Hombre, claro. Vale, pues vosotros vais con España, yo con Argentina y Chile y Paraguay y Uruguay. Y nada, bueno, pues estaremos pendientes desde qué pasa, porque va a estar guay. Ahora harán actos por aquí y demás para presentar la candidatura y todas estas cosas. Estará chulo, eso. Tiene que estar chulo. Oye, por cierto, Romero, ya que estamos en este rato de no hacer nada, Romero, vi que estuviste con la foto con el trofeo de la Eurocopa. ¿Eso dónde fue? Bueno, eso fue la tienda Volkswagen en Sevilla, que habían traído la Eurocopa y Pero ya no está, ¿no? como suele ser habitual, pues siempre suele haber un sitio cuando hay un gran campeonato, una competición o Sí, una siempre final, pues siempre hay un sitio donde ponen ese trofeo para que el público pues se pueda hacer la foto con él. Pero ya no está, ¿no? No, solo estuvo ese día. Ah, vale, bien. No era por si estaba para que fuera la gente. Y ahora no vayáis a comprar coches, que está la gasolina muy cara, no compréis coches. Esto es antipublicidad. Bueno, en realidad estoy hablando de estos temas porque quiero alargar, quiero evitar tratar el tema que viene ahora. Hoy es verdad que estoy haciendo la sección de deportes cabreado por dos temas. El primero es el que voy a contar ahora, y es que eliminaron a la Almería de los playoffs. Lo voy a intentar contar sin llorar. Eliminaron a la Almería de los playoffs. A ver, la Almería de los playoffs porque el equipo es más malo que yo jugando a la petanca. O sea, merecida eliminatoria. O sea, por otra parte. Le metieron 4 o 3, no me acuerdo ya. Le metieron una paliza en el partido en Girona y ya pues no se pudo arreglar en Almería, pese a que había mucha gente con la bandera. Estuve en Almería. Fui a verlo, o sea, no fui a verlo, pero estuve cubriéndolo de primera mano y había gente que estaba entusiasmada, había gente que pensaba que se clasificaba. O sea, que pasaba a la ronda de los playoffs, pero no pudo ser. Pasa el Girona. Así que el Almería un año más en segunda. Romero, Antonio, ya hay además es el 13 y el 20 la final de la playoff, ¿no? De los playoffs de ascenso a primera. Sí, en la ida de ambos partidos, pues prácticamente se sentenció la eliminatoria con un 3-0 del Girona a la Almería y del Rayo Vallecano al Leganés. Y bueno, yo creo que es merecido al final el resultado de la Almería. Sí que es verdad que tiene equipo, yo creo, para estar en primera con el entrenador Rubí, que estuvo en el Betis. Y bueno, hemos visto que en esta eliminatoria de playoff que hay tanto en juego, pues todo puede pasar. Pero claro, nadie se esperaba un resultado tan abultado, sobre todo sabiendo que hay 2 partidos. Y ya en la ida que sentencia en la eliminatoria, pues está claro que fue un duro palo para ambos equipos. Antonio. Sí, además de hecho, pues digamos que ha sido precisamente de los dos equipos que partían en distancia en la posición menor del Girona y el Rayo Vallecano los que han conseguido llegar hasta final. Y como decía Romero, sobre todo en el caso del Rayo, pues quizás el que va a parte de un favorito, sobre todo por ese gran resultado que tuvo contra el Leganés, ¿no? Ese 3-0 en su campo. Yo creo que es un resultado pues que le pone como favorito para acompañar al Español y al Mallorca a primera. Pues claro que sí. Mucha suerte a los dos, evidentemente. Que gane el mejor, que es lo que deseamos. Que queremos equipos buenos en primera. Y en segunda también. Queremos equipos buenos del fútbol. Tenemos gente buena. Y la Almería pues tiene mucho que representarse para la próxima temporada, lo que no puede ser el año tan irregular que hemos tenido, sobre todo en la última mitad. Hay que repensárselo, pero bueno. Tendremos cuidado. También estoy cabreado esta semana, quiero que lo sepáis, porque Argentina no va a organizar la Copa América, porque lo ha decidido así la Conmebol. Eso lo contamos. Y va a ser Brasil la que lo organice, que tampoco es que Brasil esté de situación COVID mucho mejor, la verdad. Argentina está mal, pero no es que Brasil esté mucho mejor. Así que la Copa América sigue para adelante, empieza ahora también, y sigue para adelante pese a todo. Antonio Romero. Sí, la verdad es que
hubo un momento, un amago de bloqueo por parte de los equipos. Habló, bueno, Brasil se mostró bastante en contra de jugar. Argentina también se habló mucho, aunque al final también pues confirmó su participación. Y pese a todo parece que al final va a ocurrir en un país como Brasil, que si ya en Argentina digamos que la situación estaba mala para realizar este torneo, pues en Brasil infinitamente peor, con lo cual la verdad es que no se entiende la elección de este país. El dinero. Bueno, todavía no sabemos si realmente se va a poder jugar, porque Brasil está pasando por una situación muy mala a nivel sanitario y el equipo de fútbol del país pues así lo ha hecho saber, negándose a jugar. Ha habido capitanes como Casemiro, por ejemplo, que han dicho que no iban a jugar en la Copa América porque, bueno, hemos visto que hay 2.000 muertes, el otro día salió por día y la situación allí es muy mala. No sabemos todavía si se va a jugar. Se decidió que la sede iba a ser Brasil, pero bueno, todavía estamos ahí a ver qué pasa. Y de hecho también tiene la primera víctima, que ha sido el presidente de la Federación Brasileña, que ha tenido que dimitir ante todo el lío que estamos viviendo, con lo cual también es verdad que no es algo que esté terminado de resolver, aunque la verdad es que parece que por ahora los brasileños están solos en esta pelea. Porque Brasil se puede negar a organizarlo, o sea, puede decir ahora yo tampoco quiero. Lo pueden hacer, ¿no? Bueno, aquí digamos que el problema no es a nivel organizativo, sino a nivel de los jugadores. De hecho, obviamente Brasil se ha puesto voluntaria para organizarlo y Bolsonaro, el presidente, quiere celebrarlo. Son los jugadores en este caso los que se han revuelto, han dicho que no son las condiciones correctas para jugar un campeonato allí, y sobre todo los jugadores que vienen de Europa, que al final también son mayoría en la selección cañariña. Veremos al final quién gana el pulso, si la Conmebol y los organizadores brasileños o los jugadores que consigan convencer a sus compañeros de otros países. Veremos qué ocurre. También habrá que ver qué pasa con los jugadores del resto de selecciones. Si tampoco quieren jugar, pues aquí tenemos ya un problema. O sea, no es ya solo Brasil, porque tú dices, bueno, podemos eliminar a Brasil si los jugadores no quieren jugar, pero si el resto de selecciones tampoco están a favor. Bueno, o sea, aquí no sé, solamente Brasil, o sea, no sería tan fácil en un torneo más tan pequeñito como es la Copa América, una selección tan potente que encima anfitriona como Brasil es muy importante, ¿no? Se habló en su momento de Argentina, que también hubo ciertas dudas, aunque al final, por lo menos la Federación Argentina ha confirmado la participación del país en el torneo. Falta que haya movimiento en otros equipos, jugadores que digan algo. Ahora mismo no se sabe nada. Por ahora oficialmente todo sigue para adelante. Que en Latinoamérica es verdad que pasa una situación diferente a la que pasa en Europa, a la que nosotros tenemos conocida. Sí, allí no están tan cerca del final como lo vemos aquí. Entonces es verdad que pues da el evidente y el lógico miedo de, bueno, nos contagiaremos, no nos contagiaremos, creemos que no es la situación mejor. Es que es lógico, es que es lógica esta situación. Pero bueno, Antonio Romero, nos vamos a escuchar esta semana, a finales de semana, con información sobre la Eurocopa, con una programación especial que Jaque Mate despliega para hablar de la Eurocopa. El partido de España el lunes algo haremos la previa del partido y demás. Y pues estaremos ahí echando un ratico. Así que Antonio Romero, nos vamos a estar escuchando. Ángela también, que como hemos contado antes, sigue atrapada en el tornado de Teruel, está dando vuelta ahí en el aire. Así que nos vamos escuchando. Carlos, nos vemos. Venga, pues nos vemos. Nosotros también nos vemos el jueves. Habrá un nuevo programa especial de Jaque Mate, con la vida en general, entrevistas a voz, como decía antes, y todo por contar. Así que nos escuchamos y hasta entonces sigan disfrutando de la radio. Muchas gracias. Adiós. Chao.